No sé a cuántos les gustan los girasoles, mis hermanos. No sé a cuántos les gustan los girasoles. Creo que es una planta verdaderamente, una flor verdaderamente hermosa, ¿no? Es compleja en cuanto a, sabemos que en realidad es una multitud de florecitas que están allí unidas y a la vez con unos colores bastante sencillos, negro, amarillo. ¿Sí? Es una planta bien especial. Hay un filósofo, Darin McNabb se llama él. Es norteamericano, pero ha ejercido su trabajo aquí en México, me parece que en la Universidad de Colima, si no mal recuerdo. Y es muy famoso porque tiene una página de internet, de YouTube y de Spotify que se llama La Fonda Filosófica. No sé si la conocen. En realidad, él se hace bastante famoso por eso, por La Fonda Filosófica. Tiene algunas publicaciones del Fondo de Cultura Económica. Y a mí me gusta ver sus videos. Creo que presenta cosas interesantes acerca de la filosofía. Se los recomiendo, así búsquenlo. La Fonda Filosófica, y si quieren aprender algo de filosofía, es una buena página. En una de los videos, de los audios que él graba, pues le hacen la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Y él dice, bueno, es que esa es una pregunta bien difícil y yo no puedo realmente decir cuál es el sentido de la vida, pero puedo intentar explicar más o menos qué es lo que a mí me da sentido en la vida. Y entonces él recurre precisamente a la metáfora del girasol, ¿sí? Él recurre a los girasoles para explicar lo que para él es el sentido de la vida. Los girasoles, como ustedes saben, tienen este fenómeno que se llama heliotropismo, ¿sí? Que se mueven con el sol, por eso se llaman girasoles, ¿sí? Se van moviendo, van buscando el sol. Y él dice, el sentido de la vida, en mi caso, tiene que ver con esto, ¿sí? Con algo, dice él, de lo cual yo tengo admiración. Y él habla de la palabra admirar, que significa ver, poner tu atención en algo que te admira, algo que te asombra y que dices, como el girasol voltea a ver el sol. Hay algo que llama tu atención de toda tu vida, de toda tu existencia. Y tú ya no puedes apartar tus ojos, no puedes apartar tu vida de eso que es ya vital para ti. Ese es el sentido de la vida para mí. Y él es un filósofo ateo, ¿sí? Finalmente dice, para mí este sol que todas las mañanas se levanta y el cual yo enfoco mi vida, pues tiene que ver con el quehacer filosófico. Este es el sentido de la vida. Nosotros como cristianos creemos que este sol es el sol de justicia. Amén. Creemos que es Dios. Dios es aquel que le da sentido a nuestra vida. Y nosotros somos girasoles que sentimos esta admiración. Y nosotros no usamos el concepto admiración, que es un concepto filosófico, insisto. Usamos el concepto teológico adoración. Esta adoración, esta entrega a nuestro Dios que día a día nos hace voltear a verlo y seguirlo. Nos admira, nos asombra, lo adoramos. Tenemos un Dios de maravillas. Tenemos un Dios al cual ha captado nuestra atención porque vino y nos mostró su amor en la cruz. Y ahora el sentido y el propósito de cada uno de nosotros está puesto en Dios. Independientemente de la vocación laboral que tú tengas, independientemente de los gustos que tengas, los planes, ¿te quieres casar, no te quieres casar? ¿Quieres tener hijos? Quizás no quieres tener hijos. ¿Quieres quedarte a vivir aquí en Iguala, en otra parte de la República, o irte a otro país? Independientemente de tu oficio, a lo que te dediques, las cosas que te provocan placer, lo primero para el cristiano es Dios. Él es quien nos ha seducido, Él es a quien nosotros admiramos y a quien le damos nosotros toda nuestra vida. Hay un versículo que me gusta mucho, mis hermanos, y yo creo que ustedes lo conocen perfectamente bien, que es el Salmo capítulo 4, versículo 8. Este salmo dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Y la semana pasada en la tarde comentaba un poquito acerca de este versículo que a mí me llama mucho la atención, que dice, al final del versículo, dice, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dice, yo me voy a acostar y me voy a dormir confiando en ti, porque precisamente tú me haces vivir confiado. No dice, me haces dormir, dice, me haces vivir. Es decir, toda la vida estoy confiando en ti y por eso me puedo ir a acostar en toda calma. Ahora, tú y yo podemos decir, bueno, pues es que duermo bien rico porque tengo el aire acondicionado, ¿verdad? O abro las ventanitas y entra el fresco, estoy acostado, mi cama ya hasta agarró mi forma. No sé si les pasa a ustedes, ¿no? Se van a dormir a otra casa y como que no queda, ¿verdad? Pero ya su cama, ¿sí? Y estoy seguro que si duerme con su esposa, su esposo, ¿verdad? Tienen hasta su lado, ¿no? Este es mi lado, porque no puedes dormir al otro lado, ya agarró la forma. Pero en el caso de David, la cuestión es, ¿de qué manera vivía él? Que él podía dormir confiado. Y recuerda que hay una distancia bien grande entre David y nosotros. Y la distancia es que David era un guerrero. Tú te subes, insisto, pones tu aire o tu ventilador, tu mosquitero, no lo sé lo que hagas, todo el ritual que haces para dormir. Porque hay gente que hace ese ritual, ¿sí? Recuerdo a mi abuelita. Antes de dormir hay que fumigar 1 hora antes por los moscos. Y después pasar la raqueta, esas que venden en los cruceros, ¿no? Y después acomodarle algunas cosas para que entonces se pueda dormir. Pero al final de cuentas tú y yo cerramos la puerta, lo que sea, y dormimos sin pensar que alguien va a entrar a atacarnos, sin pensar que un ejército nos puede rodear. Y te digo una cosa, David sabía que eso le podía pasar en cualquier momento. ¿Cómo le hacía para dormir David tranquilo? ¿Cómo le hacía para decir, Señor, en paz me acuesto? Mira, yo sé que hay gente que me quiere matar, yo sé que hay un ejército por allí, yo sé tristemente que mis mismos hijos quieren arrebatarme el reino. Pero cuando me voy a dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque tú me haces vivir confiado. Porque el sentido de su vida estaba puesta en Dios. Porque David era un girasol que desde que amanecía hasta que se iba a dormir, era guiado por Dios. Sí, ciertamente en muchas ocasiones tomó malas decisiones, ciertamente dejó de voltear a ver a Dios y pagó las consecuencias de hacerlo. Pero David tenía un compromiso verdadero de vida con Dios. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 4 precisamente. En el Salmo 4. Este salmo nos habla de un David completamente comprometido, que admira a Dios, que como un girasol ve a Dios en cada área importante de su vida. Dice el versículo 1, responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío, dame alivio cuando esté angustiado, apiádate de mí y escucha mi oración. Algo que deja en claro David desde el principio es, así como nosotros, mis hermanos, David también pasaba por pruebas. David también tenía angustias. David también tenía pérdidas. Y miren, hermanos, yo sé que nosotros somos muy dados a cuestionar las tragedias que nos suceden, las cotidianas o las verdaderamente trascendentales. Y frecuentemente estamos nosotros en este debate con Dios, Señor, ¿por qué me permites pasar por esto? Y en muchas ocasiones, quizás en medio de un problema verdaderamente serio, en una pérdida profundamente dolorosa, quizás hasta hayamos cuestionado la existencia o el amor de Dios. Y David no es ajeno a esto. Dice, yo también paso por problemas. Yo también paso por pruebas. Yo también tengo angustias. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un mundo gobernado por el pecado. Estamos en medio de un mundo que se ha separado de Dios. Y las consecuencias de eso, mis hermanos, es que mientras estemos en esta tierra, vamos a pasar por esas cosas. A nadie nos gusta perder nada. Y constantemente nos estamos enfrentando a pérdidas. Perdemos la salud, perdemos la paz, perdemos la armonía a veces familiar, perdemos a veces el trabajo, perdemos a veces un ser querido. Y eso nos duele, nos angustia, mis hermanos. Pero David, en medio de los problemas
cotidianos que él tenía. Él siempre buscaba, así como el girasol busca al sol, David siempre buscaba a Dios. Y les digo, ¿cuál es un problema que a veces tenemos? Nosotros confesamos que Jesús es nuestro Salvador. Y no solo el que nos salva de los pecados, sino el que lo acabamos de cantar. Cuida de nosotros, vela por nosotros, constantemente nos está cuidando. Y quizás tú y yo de pronto pasamos por una situación difícil. Decimos, Dios, ¿dónde estabas? Mira, yo espero, yo no lo sé si va a ser así, pero yo espero que cuando estemos delante de la presencia de Dios, Dios nos puede decir, ay, hijo, no tienes ni idea de todas las veces que te salvé. De todas las veces que hice algo por ti, no tienes ni idea. Y el problema, mis hermanos, es que muchas veces vemos a Dios solo como un salvavidas. ¿Qué es lo que es un salvavidas? Estás nadando tú en el mar, ¿y cuál es el trabajo del salvavidas, mi hermano? Salvarte. ¿Te estás ahogando? Se avienta, te salva. Gracias. ¿Y después de que te salva qué? Adiós, que te vaya bien. Si eres una persona agradecida, quizás el siguiente año le llevas un regalito, ¿no? Quizás publicas algo en Facebook dándole gracias al Señor salvavidas, que a lo mejor ni conoces su nombre. Ya te salvó la vida, pero no tienes una relación personal con Él. ¿Te has dado cuenta de eso? Muchas veces nosotros hacemos eso. Queremos a Dios como nuestro salvavidas. Ya nos salvó de un problema, ya no tenemos una relación con Él. Dios no es un salvavidas, Dios es un padre que se arroja al mar a salvar a sus hijos. Y después de salvarnos, Él sigue siendo nuestro padre. Y ese evento marca nuestra relación con Dios, una relación más profunda. Debemos dejar de ver a Dios como un salvavidas y verlo como dice la palabra de Dios que es. Es un padre que nos salva. Y en medio de sus tribulaciones, David puede afirmar con otras palabras, con otra lírica, con otra poesía, lo mismo que afirmaba el apóstol Pablo en Romanos 8:35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Y la respuesta es, nada de esto nos puede separar del amor de Dios. Porque David era un girasol que en medio de sus problemas volteaba a ver a Dios. Dice el versículo 2, y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Y después viene un Selah, no sé si se dan cuenta ahí en sus Biblias. Acuérdense lo que significa esta indicación. Selah es guarda un espacio, un tiempo, guarda silencio. Acabas de leer algo, cada vez que vean un Selah, la instrucción es, bueno, ya lo cantaste, recuerden que son cantos, ahora medita, guarda silencio sobre eso que acabas de cantar o acabas de leer. Digiérelo, procésalo, guarda silencio, haz una pausa. Eso es el Selah. Es interesante. David era un caso atípico, mis hermanos, y a veces no nos cae el 20 con eso. David tenía una fe en Jehová, o Yahweh, como quieran llamarle, ¿no? Ahorita ya se puso de moda llamarle Yahweh. Y en realidad es que lo más seguro es que sonaba así su nombre. No sabemos exactamente, pero sería Yahweh más que Jehová. Jehová no, de verdad no es así. Sería Yahvé o Yahweh. Pero bueno, David solo tenía fe en Dios. Pero a veces no pensamos en la realidad en que la mayoría del pueblo eran idólatras. Sí creían en Jehová, pero también tenían otros dioses. Cuando tú piensas que David es una persona que solo confía y solo sirve a Dios, realmente David era atípico a su tiempo. La gran mayoría de las personas tenían muchos dioses. Eso era lo que le recriminaban los profetas. Mira, Jeremías 1:16 dice, yo dictaré sentencia contra mi pueblo, no solo contra los enemigos, contra mi pueblo, dice Dios, por toda la maldad, porque me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y han adorado las obras de sus manos. Y a David le enardecía la idolatría. Él tomaba partido, mis hermanos, con respecto a Dios.
Y les digo una cosa, una de las peores actitudes que estamos tomando nosotros como cristianos hoy día es pretender ser neutrales con respecto a todas las cosas que pasan. Los cristianos no somos neutrales. Los cristianos tomamos partido. Los cristianos apostamos por Jesús. Los cristianos apostamos por la vida, por la verdad, por la justicia, por la misericordia. Los cristianos nos posicionamos frente a todo el debate ético, moral que está allá afuera. Los cristianos decimos, solo creemos en Dios. No, pero mira, pues hay que ser tolerantes y todo lo demás. Sí, no estamos diciendo, no vamos a quemar a nadie, no vamos a apedrear a nadie, ni vamos a rechazar ni insultar a nadie que no tenga nuestra propia fe, pero nosotros creemos en el Dios verdadero y el único. Punto. Y nos posicionamos frente a eso. Y David es lo que hace, mis hermanos. Es lo que hace. Le enardecía la idolatría y a nosotros debería dolernos la idolatría. Porque aparecen muchos falsos soles a los que las otras personas están buscando y nosotros creemos en el sol verdadero. Somos girasoles que solo volteamos a ver al Dios verdadero. Y nos posicionamos frente a eso. Y dejamos la idolatría y quizás algunos de nosotros veníamos de una tradición idolátrica. Quizás algunos de nosotros tenían sus imágenes ahí en casa y les ponían sus veladoras y sus flores. Pero no solo tiene que ver con estas imágenes. Tiene que ver con ídolos como el ídolo de la riqueza, el ídolo de la fama o el ídolo del placer. Piénsalo bien. El ídolo del placer es un ídolo bien grande. Tan grande que está dañando nuestros cuerpos y ni nos damos cuenta. Las Maruchan. ¿Es en serio? Las Maruchan están diseñadas por gente muy inteligente, ingenieros químicos que saben lo que hacen. Saben lo que hacen. Y saben que son adictivas. Todo el químico que llevan es altamente adictivo. Genera placer. ¿Te gusta? Y de pronto ya no tomamos en cuenta que eso que estamos comiendo está dañando el templo de Dios, está dañando nuestros cuerpos. Y estamos siendo engañados por el mundo. O algo tan básico, mi hermano, como eso. David toma partido y dice, las cosas que me alejan de Dios, yo no las voy a seguir. Dice el versículo 3 y el versículo 5, dice, sepan que el Señor honra al que le es fiel, el Señor me escucha cuando lo llamo, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Versículos 3 y 5. Me encanta. Acabamos de cantar, iniciamos este encuentro cantando, Señor, eres fiel, ¿no? Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Me encanta lo que dice David. Sepan que el Señor honra al que le es fiel. David no solo confía en la fidelidad de Dios. David dice, yo también, Señor, te soy fiel. Yo te soy fiel. Es una fidelidad mutua. Dios, tú eres fiel, yo también soy fiel. Creo que eso se espera de todo matrimonio, ¿cierto? Eso se espera. Fidelidad mutua. ¿Qué imagen utiliza Dios para hablar acerca del amor para con su pueblo? El matrimonio. Dios es el esposo, su pueblo es su esposa. Fidelidad mutua. El siglo pasado existió un teólogo que fue muy importante. Estoy seguro que la mayoría ni lo conocen, pero fue trascendental y cambió toda la forma de pensar el cristianismo occidental del siglo XX y entrado del siglo XXI. Dietrich Bonhoeffer. ¿Sí se acuerdan de Dietrich Bonhoeffer? No, ¿quién es ese cuate? ¿Sí? Era un pastor alemán y no era un perro, hermanos, era un pastor de Alemania, ¿sí? Luterano. En los tiempos de Hitler,
¿sí? Cuando Hitler empieza a subir al poder, él y otros teólogos y pastores empiezan a oposicionarse. No sé si lo sabían. Finalmente, la iglesia luterana hizo un pacto con Hitler. Y toda la ideología política de Hitler, la iglesia luterana la aceptó. Toda. Menos ellos. Y ellos formaron una iglesia que llamaron la iglesia confesante. Y ellos decían, nosotros no podemos aprobar el proyecto ideológico y político de Hitler. Es mentiroso, es asesino, no podemos estar de acuerdo con él. Y obviamente eso causó persecución de parte del régimen nazi. Y empezaron a encarcelarlos, muchos teólogos huyeron, ¿sí? Se fueron. Un amigo suyo de Bonhoeffer lo llama a dar clases a Estados Unidos. Él se va, ¿sí? Se va un tiempo a dar clases a Estados Unidos cuando empieza a recrudecerse el nazismo en Alemania y empieza a enterarse de todas las atrocidades que están haciendo con los judíos. Y Bonhoeffer decide regresar a Alemania. Y sus amigos le dicen, no lo hagas. Tú sabes que te están persiguiendo. Tú sabes que no les agradas. No lo hagas. Y Bonhoeffer dice, yo no puedo estar aquí mientras mi pueblo está pasando eso, mientras mi iglesia, mi comunidad de fe está pasando esas cosas. Y se regresa a Alemania. Y entonces se une con otras personas para organizar un golpe contra Hitler. Y muchos lo cuestionan, tú eres cristiano. ¿Cómo estás apoyando ese movimiento para asesinar a Hitler? Y él decía, si yo veo a un hombre loco en su auto atropellando hombres, mujeres y niños, voy a hacer lo necesario para quitarlo de ahí. Obviamente este golpe no prosperó. Se descubre la participación de Bonhoeffer, que básicamente él llevaba comunicación. Lo meten a la cárcel. Y faltando una semana para que Hitler se suicidara y se acabara la Segunda Guerra Mundial, por orden directa de Hitler, lo manda a matar. Lo sacan de la cárcel y lo ahorcan. Uno de los médicos que estaba allí dice, nunca en mi vida vi a alguien con una fe más genuina. Cuando lo llevaban a la horca, oró por nosotros y dijo, yo estoy bien, yo voy con Dios. Y Dietrich Bonhoeffer muere en la horca. Él escribió un libro que fue una revolución en su tiempo, El precio de la gracia. Y él habla contra la gracia barata. Y él dice, la gracia de Dios, la gracia de Cristo es una gracia cara, no es una gracia barata. Y él escribe lo siguiente, dice, la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. La gracia barata es el bautismo sin disciplina de la iglesia. La gracia barata es la comunión, el participar de la cena del Señor y tener comunión con Dios, sin la confesión y arrepentimiento de los pecados. La gracia barata es la absolución sin la confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Pues David dice, no a la gracia barata. David dice, yo también soy fiel a Dios. Salmo 86, 2, los leímos al principio. Presérvame la vida, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios, en ti confío. Salva a tu siervo. David puede tener esta entrega y esta confianza con Dios porque David también era fiel. Una fidelidad mutua, mis hermanos. Esa es la gracia cara. Una gracia con discipulado. Decir, sí, Señor, tú eres fiel, pero te digo una cosa, Dios, yo también quiero serte fiel. No solo descanso en tu amor y en tu fidelidad,
También me comprometo en amor y fidelidad para contigo. Sigue el Salmo 86, versículos 10 y 11. Porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. David pide, instrúyeme, enséñame, quiero ser fiel. Y eso nos lleva a otra verdad que está ahí en el Salmo 4, versículo 4. Si se enojan, no pequen, en la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Y viene otro Selah. ¿Qué nos está diciendo David? Cometemos pecados, pero es tu responsabilidad sentarte y meditar en qué estás haciendo bien y en qué estás haciendo mal. Hacer un autoanálisis guiado por la palabra y por el Espíritu Santo. En teoría, hermanos, eso es lo que deberíamos estar haciendo todos los que leímos ese libro de espiritualidad emocionalmente sana. Un análisis a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, en dónde estoy parado, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Y Dios nos ha dejado herramientas para perfeccionar nuestra vida. Nos ha dejado la confesión de pecados, que lo he dicho N veces. No solo se trata de decir en qué me he equivocado, sino sobre todo se trata de una convicción y un compromiso profundo de cambiar, de crecer. Nos deja la confesión de pecados, nos deja las herramientas de formación espiritual. El estudio de la Biblia, los talleres, los grupos, las lecturas de otros libros, todas las herramientas que Dios nos da como iglesia para nuestra formación espiritual. Nos da el contacto honesto con mis hermanos y mis hermanas que están poniendo sus dones y talentos para ministrarnos. Y estoy en comunión con ellos. Y dejo que su ministerio transforme mi corazón y mi vida. Termina el Salmo 4 diciendo, muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Somos girasoles, amén. Haz que brille la luz de tu rostro. Somos girasoles. Que el sol de tu justicia brille sobre nosotros y nos haga crecer. Y que cuando el sol se vaya moviendo, nosotros somos girasoles. No nos quedamos viendo hacia allá. Seguimos viéndote a ti. Dice, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan del trigo y vino en abundancia. Tenemos que tener más alegría, mis hermanos, que los del cielito lindo. Y no estoy hablando del cielo. Estoy hablando del bar que está ahí al lado del barrilito. ¿Sí? El cielito lindo se llama. Pasa usted por aquí, el canal, hay un bar en la esquina. No sé si se usted todo por el canal. Ahí, canal y periférico, hay un bar. Dicen, no es cierto. Hay un bar. Si usted pasa por allí, va a escuchar a la gente que está ahí cantando a todo pulmón a cada rato. Con una enjundia. Claro, canciones, ya se imaginarán cuáles, ¿verdad? Motivados por esos anhelos y sueños etílicos, ¿verdad? Pero a todo pulmón. Y dice David, pues tú me haces más feliz que esos. Me haces mucho más feliz que aquellos que tienen una mesa abundante y vino abundante. Tu alegría no se compara. Porque seamos honestos. Miren, mis hermanos, hay que ser bien honestos. Cuando estamos, no lo sé, en la pachangona, por supuesto que sentimos alegría. Claro que sí. Y por supuesto que la gente se goza y se alegra. Y por supuesto que el alcohol en determinada cantidad, ¿verdad?, provoca esta alegría. Cuando empieza a pasar la cantidad,
empiezas a deprimirte, a perder el sentido. Pero por supuesto que les trae alegría y socializan y todo lo demás. No podemos decir que no es cierto. Por supuesto que sí. ¿Cuál es el problema? Que es un gozo que depende de sustancias. ¿Sí? De sustancias, en este caso alcohólicas, o de la ingesta de alcohol, o de droga, o lo que sea. Y depende mucho de eventos puntuales. Es este evento y nada más durante este evento estoy súper feliz. Pero se termina esto y ¿qué pasa? De nuevo mi vida miserable. Y entonces tú piensas, y yo lo pienso y de verdad lo digo con humildad y con tristeza. Pienso en algunos compañeros que frecuentemente me hablan de los problemas tan severos que tienen. Pero cuando se trata de la pachangona, ahí están siempre. Siempre en la pachangona. Y cuando comenzaba la pandemia y decían, no salgan, no, ellos iban a la pachanga, ¿cómo no voy a salir? ¿Cómo no va a salir? ¿Verdad? Y yo pensaba, bueno, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué esta necesidad de emborracharse? ¿Por qué esta necesidad, verdad, de tener que estar exponiéndose? Y más como están las cosas ahorita, mis hermanos. ¿Por qué? Porque sus vidas están vacías. Y necesitan de esos momentos para traer algo de alegría y gozo en su existencia miserable. Y lo digo con todo respeto. Por eso, y quizás tú y yo no lo entendemos, ¿por qué siguen lo mismo? Si solo está dañando a su familia, dañando a su corazón, dañando su cuerpo, porque necesita eso para evadir una vida triste, sin sentido y sin propósito. Y David dice, mi gozo es mayor que la de ellos, porque no depende de un evento, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y me gozo en ti. Tú eres mi buen pastor. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a orar. Señor, gracias te doy porque tú has puesto gozo en nuestra vida, Dios. Tu bondad, que nosotros nos sentimos plenos. Señor, somos girasoles. Permítenos serlo toda la vida. Que cuando por las mañanas salga tu luz, nuestra mirada esté en ti. Que cuando esté el sol a mediodía, Señor, nuestra mirada esté en ti. Que cuando caiga la noche, siga siendo Rey y siga siendo el centro de nuestra existencia, Padre. Somos girasoles, Señor, y te buscamos a ti. Sí, Padre, gracias te damos. Tú llenas nuestra necesidad. Te alabamos y te cantamos de eso en el nombre de Jesús. Amén.